Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Vamos empezando. En primer lugar, agradeceros que estáis hoy conectados aquí con nosotros. Hoy estamos aquí en este acto pues, para hacer la presentación del último número de nuestra bandera, el número 248. Nuestra bandera, que es la revista de debate político y teórico del PC. En esta ocasión nos encontramos de forma telemática, no como en otras ocasiones que lo habíamos hecho presencialmente. Tenemos que la probar de forma presencial en Barcelona. Para esta presentación de nuestra bandera nos acompañan, por un lado, la camarada Marga Sanz, que es la directora de la revista, Eva García Sempere, que es la coordinadora del área de Medio Ambiente Izquierda Unida, y también fue diputada de Izquierda Unida por Unidas Podemos por Málaga. Justamente comentaba que hoy nos vemos de forma telemática por una cuestión que nadie puede obviar, porque ha rodeado y rodea el conjunto de nuestra vida, que es la pandemia del coronavirus. La pandemia, la crisis de la COVID-19, como queréis llamarla, y todo lo que ha conllevado, nos ha llevado a dos cuestiones. Por un lado, a tal vez olvidar o dejar de lado o en un segundo plano aquellos temas que teníamos antes de que nos llegase de una forma inesperada, como es el caso de la crisis climática, la cual pues está centrado el acto que hacemos hoy. Pero por otro lado también lo que ha provocado la crisis de la COVID-19 es justamente agudizar o empeorar lo que podrían ser las consecuencias justamente de todos esos problemas que teníamos previamente. Porque si algo podemos sacar de conclusiones más o menos del ojo del huracán, del coronavirus, lo que ha hecho es que se tambaleen cuestiones que creíamos inamovibles o establecidas. Sin ir más lejos, pues en el ámbito del internacional,
no nos hubiéramos esperado el papel que ha tenido por un lado Estados Unidos, el cual pues ni estaba ni se le esperaba ante una crisis de ámbito internacional. Por otro lado, también el papel que ha jugado China. O también podemos ver la crisis a la que está sometida la Unión Europea y que por lo tanto también ¿no? Que puede darse cuando acabe o finalice el momento de pandemia y en el cual podamos ver y observar cuáles son las consecuencias de esta crisis. Como comentaba, el tema de la presentación de nuestra bandera de hoy gira en torno a la crisis climática, obviamente un tema que tampoco podemos obviar, un tema que tal vez durante bastante tiempo hemos dejado en un segundo al ver que no era lo inmediato que teníamos o al verlo como algo lejano, algo que ocurriría pues, a las próximas generaciones, nuestros nietos, bisnietos, y que no era algo inmediato, sin ser más lejos de la realidad, vemos como la crisis climática no es algo de nuestros hijos o nietos, sino es algo que tenemos ya aquí frente a nosotros y es un reto que tenemos que abordar. Desde el marxismo, de nuestra tradición, de los comunistas y las comunistas, también es imprescindible que abordemos el debate de la crisis climática y también elaboremos teorización sobre todo lo que conlleva el ecologismo y las diferentes propuestas programáticas que tenemos para hacer frente a esos grandes retos que tenemos por delante desde una perspectiva de clase, obviamente. Es verdad que conocemos otras corrientes de pensamiento pues que teorizan medidas ecologistas de mayor o menor alcance, pero siempre desde un punto de vista podríamos considerarlo de tirita, ¿no? Frente a la gran herida que tiene el sistema a día de hoy, como por ejemplo pues medidas de carácter mayor, de más o menos liberal, pero siempre con ese tinte verde, el cual pues también hace que puedan verse como medidas, pero que realmente desde nuestro punto de vista no son medidas que realmente vayan a la raíz del problema y que por lo tanto ataquen la raíz del cambio climático, de la crisis climática, que sin lugar a duda es el propio sistema capitalista y todo lo que provoca tanto a nivel planetario como en la propia humanidad. También este acto lo circunscribimos en el PSUC, en justamente una jornada que tendremos, si se puede realizar, a final del curso político 2020-2021, en torno al mes de mayo o junio, en la que abordaremos pues, precisamente todos estos temas, tanto de debate del tema de crisis climática y el ecologismo, como también en la cual desarrollaremos nuestras propuestas programáticas para hacer frente, recordando y recuperando en todos aquellos trabajos que hace ya varias décadas pues hizo Sacristán, justamente también camarada de nuestro partido, pero obviamente con la visión puesta en el hoy y en el mañana para actualizar las propuestas, tocando temas pues, como la transición energética, la movilidad, el industrial, que tiene que ser de carácter sostenible y verde, la gestión del agua o el mundo rural y la biodiversidad. Por lo tanto, y ya concluyendo, hoy se hace más, tiene más actualidad que nunca eslogan que decía nuestra camarada Rosa de socialismo barbarie y por lo tanto todos y todas tenemos que actualizar nuestro pensamiento en este ámbito para obviamente ser una herramienta que sea capaz de incidir en nuestra realidad y por lo tanto hacer posibles aquellos cambios que consideramos necesarios pero que entendemos que son imprescindibles. Le pasaría ya la palabra a Marga Sam. Antes de recordaros a todos y todas que el micro apagado para que no haya interferencias
y que sobre todo, después de la intervención de Eva, abriremos un turno de palabras donde podéis hacer dudas, preguntas, reflexiones a través del chat, ¿vale? Y sin dilatarme más, le paso la palabra a Marga y agradecer sobre todo la presencia de Marga y de Eva. Muchas gracias, Edu, y buenas tardes, camaradas, amigos y amigas. En primer lugar, pues desearos mucha salud para vosotros, para vuestras familias y para vuestros allegados, y agradecer al PSUV que ha organizado este acto en unos momentos en los cuales el debate de las ideas no puede desaparecer, sino todo lo contrario, situarse en el primer plano de nuestras prioridades políticas. Porque lo que sí que es cierto, y situándonos ya en el debate que lanza el número que ha presentado Edu hace un momento, que es este que se titula Ante el reto de construir un proyecto común, la revista trata de lanzar un análisis sobre qué cosas han cambiado en este mundo que está en transición, qué elementos son los que emergen, qué elementos son los que se constatan. Y por ello nos situamos, lógicamente, en un escenario de post-COVID, partiendo de algo que es elemental, algo que todos hemos y todas hemos analizado y estudiado y constatado, y es que el capitalismo y sus políticas neoliberales han sido incapaces de satisfacer las necesidades más vitales de la clase trabajadora, pero de la humanidad en su conjunto. Además, en esta crisis que estamos viviendo, la pandemia ha chocado de bruces contra los efectos de las políticas neoliberales de recortes que se aplicaron por parte de los gobiernos en la anterior crisis de 2008, y nos hemos encontrado, en concreto, con una sanidad que, habiéndose convertido casi en un nicho de negocios nuevo para el capitalismo, era incapaz de poder abarcar los retos que la pandemia estaba situando frente a nosotros. Y si no llega a ser por la excepcionalidad del trabajo de trabajadores y trabajadoras de la salud, realmente habríamos tenido unas situaciones más que dramáticas, mucho más de las que hemos podido vivir, ¿no? Porque precisamente se debilitaron los sistemas de protección, unos sistemas que a duras penas daban para poder atender a la gente, llámese el desbordamiento de las UCIs, llámese el colapso de los hospitales, llámese una atención primaria que estaba desmantelada y una privatización de la sanidad que había ido encaminada a sacar, igual que de la educación, igual que de los servicios sociales, ganancias para el capital en algo que se considera vital para las personas. Esa es una primera constatación, pero cuando constatamos qué sucede a nivel mundial, y ahora lo veremos, pero lo primero que vemos es cómo se van quebrando, digamos, los principios políticos, los valores ideológicos sobre los que nació, sobre los que se asentó el viejo orden que nació en 1945. Porque decía muy bien en la presentación Edu que poca gente ha mirado, o que pocos países, que pocos gobiernos han mirado a Estados Unidos para ver qué hacer frente a una pandemia que no estaba escrita en los papeles, para los que no teníamos ningún tipo de receta. Pero además, que pocos gobiernos, por no decir ninguno, acudió a Estados Unidos a pedir ayuda económica o sanitaria. Nadie que se sepa. Esto es algo increíble, vamos, poco visto o algo muy nuevo y muy novedoso en esta crisis. Pero a la vez se constata que más de 80 países han acudido en este sentido a China, o que países como Italia han pedido ayuda a Rusia o han pedido ayuda a Cuba. Y por lo tanto vemos cómo esa hegemonía con la que Estados Unidos se imponía dentro del ámbito internacional, en el ámbito mundial, a la hora de solucionar un problema, a la hora de dar criterios, a la hora de imponer sus propias posiciones, hemos visto cómo todo eso se ha ido quebrando, cómo esa hegemonía mundial de Estados Unidos ha ido perdiendo puntos en el ranking de su poder a nivel internacional. Y efectivamente, la irrelevancia de la Unión Europea en toda la crisis ha sido brutal.
Quiero decir, la Unión Europea ha sido incapaz de actuar de forma unitaria, incapaz de movilizar recursos para atender las zonas más golpeadas por la pandemia, falta de iniciativa, falta de capacidad productiva para atenderla, y se ha situado realmente ante una de las mayores crisis de su historia, porque ha sido incapaz de actuar colectivamente, incapaz de actuar frente a este drama humano, a este drama sanitario también. Por lo tanto, si tenemos que leer algo de esta situación en la Unión Europea, es precisamente que hace aguas un modelo que se ha sentado exclusivamente en una supeditación a la OTAN, en una supeditación a los Estados Unidos en su geoestrategia y en su geopolítica, pero también en la economía, y que lo único que ha hecho, digamos, en estos momentos de pandemia es hacer seguidismo, por ejemplo, en la actuación de las grandes potencias desestabilizadoras de Bielorrusia, por ejemplo, en los últimos meses, en las últimas semanas, que nos parecía increíble que en medio de lo que estábamos pasando pues, se pudiera actuar de esta forma. Pero también nosotros hemos visto cómo, digamos, pilares fundamentales de ese viejo orden mundial, internacional, como ha sido la ONU, ha estado desaparecida de una actuación humanitaria, en una actuación que debería haber abordado las soluciones para los países más empobrecidos y sobre todo para los países con mayores problemas, ¿no? Para abordar los temas sanitarios. Claro, todo eso se da en un marco internacional donde muchos de los equilibrios han ido desapareciendo. Por ejemplo, desaparece la Unión Soviética, es verdad, la URSS en el concierto mundial, pero emerge China y se vislumbra ya como una potencia de primer orden a corto plazo, cosa que Estados Unidos, hemos visto cómo en los últimos años intentaba con guerras comerciales y cualquier tipo de actuación impedir el desarrollo de China a nivel internacional y, por qué no decir, colapsar, bloquear esa propuesta que China hacía de un orden basado en la multilateralidad, en el respeto a la soberanía de los pueblos, en la capacidad para generar riqueza y hacer un reparto equitativo de la misma a nivel mundial, la cooperación y la puesta en común de los recursos mundiales en favor de los distintos países. Claro, eso es un elemento que nos sitúa ante una geopolítica que abre un contexto nuevo, y que tenemos que analizar en profundidad. Y mientras tanto, vemos cómo el capitalismo se adentra en un estancamiento económico donde a los problemas que ha ido generando históricamente en su propio desarrollo y en la generación de contradicciones que ha ido implementando, se une ahora todas las consecuencias y el impacto del COVID-19. Es decir, a los problemas de desigualdad y de injusticia, a los problemas del hambre y de la pobreza, a los problemas de la explotación, a los problemas medioambientales, las guerras, la trata de mujeres con fines de explotación sexual, el racismo, la esclavitud, el drama de los refugiados, de las personas refugiadas, se une ahora este gravísimo impacto que provoca el COVID-19. Claro, esto genera, lógicamente, una situación que es muy difícil de encauzar. Y nosotros, como comunistas, sabemos que las contradicciones que se están generando son contradicciones para las que tenemos que trabajar una alternativa, porque si no hay alternativa, la alternativa se lo dará quien no debe dársela. Es decir, nosotros tenemos que hacer que la gente vea que el capitalismo es incapaz de implementar una acción mancomunada para salir de una crisis que en parte es provocada por el propio sistema y en parte es por no saber cómo responder ante una crisis que se ha generado desde sus propias entrañas, pero que nunca han tenido delante. Y por lo tanto, lo que la revista plantea en este número es, en concreto, si somos capaces, ante esta situación de emergencia mundial, de trabajar conjuntamente, fuerzas sociales, fuerzas políticas,
en pro de un nuevo orden, en pro de una nueva filosofía de las relaciones internacionales, en pro de poner los recursos de la humanidad al servicio de la humanidad misma, no al servicio de los beneficios, no al servicio del interés particular. Y claro, buscar ese tipo de sociedad, buscar ese tipo de alternativa significa trabajar desde muchísimos ámbitos, pero sobre todo trabajar desde el ámbito de la unidad de las fuerzas de izquierda, de la unidad de las fuerzas políticas, de la unidad de las fuerzas sindicales, trabajar precisamente por ir lanzando una alternativa que la gente la vea capaz de dar un vuelco a un sistema donde ya hay millones de personas que se plantean y que son críticas con esos valores que son contravalores de privatización, de insolidaridad, de acumulación de riqueza y sobre todo de destrucción productiva y de destrucción ambiental. Tenemos ante nosotros, por lo tanto, la posibilidad y el deber y la obligación de trabajar por un proyecto que debe alcanzar un mundo de desarrollo sostenible, un mundo sin pobreza ni hambre y un mundo que articule sociedades abiertas y sociedades inclusivas. Yo entendemos que vivimos un momento de transición, un momento donde el viejo orden no ha muerto, pero se resiste a morir. Está tocado de muerte, pero se resiste a morir. Y un nuevo orden que emerge, que está ahí, que empuja, pero no termina en nacer. Y esa situación de impasse, esa situación de transición, es, como decía Gramsci, estos son los momentos en los que pueden crecer los grandes monstruos que empiezan hoy a tener perfiles muy definidos. Claro, en esta situación la batalla de ideas es fundamental, la batalla ideológica es fundamental. Y disputar en estos momentos la hegemonía ideológica a un pensamiento que es reaccionario, a un pensamiento que es autoritario, patriarcal, xenófobo, racista, insostenible y que sujeta y pone base a un fascismo que además representa ese capital que no quiere desaparecer y que se resiste a sacar sus manos de la vida de la gente y de la economía, ¿no? Pues ese capital que en estos momentos se revuelve contra su propia crisis es lo que nosotros tenemos y por lo que tenemos que desplegar la mayor lucha de ideas y la mayor lucha en el campo de la ideología. Pues bien, nuestra bandera, que es la aportación, como decía en su presentación Edu, del Partido Comunista de España a la batalla de ideas, es nuestra contribución para configurar una propuesta solvente desde la que construir una sociedad socialista y una sociedad que empuje a superar esa disyuntiva entre socialismo y barbarie en favor de la clase trabajadora, de los pueblos y del planeta. Un proyecto que pasa por una nueva configuración de un orden internacional, como decía, que es la idea que lanza la revista en este número y que sea capaz de afrontar los retos que no solamente el capital, sino la crisis de esta pandemia nos ha situado en primer lugar. Pues bien, en estos momentos de emergencia nosotros corremos algunos peligros, por ejemplo, por quienes dominan los medios de comunicación. Entre ellos, el de plantearnos que la pandemia tiene su origen en aquellas personas y el no superarla en aquellas personas que incumplen las normas mínimas de seguridad sanitaria, ¿no? No es que nosotros neguemos que no es necesario seguir las normas de seguridad sanitaria, pero ese tipo de argumentos lo que trata es de tapar otros problemas, de que no lleguemos a alcanzar el origen de los problemas que ahora estamos sufriendo. Y en concreto, uno de ellos, por lo que luego debatiremos, es tapar la relación de esta crisis con la crisis medioambiental que vive el planeta. Es más, ya parece casi olvidado de que pocas semanas antes que estallara en marzo la crisis del coronavirus, el tema central que estaba en todos los medios, que estaba en todos nuestros debates,
era la crisis climática en la que se había introducido el planeta. Y no hace mucho, el mismo secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a los gobiernos que declararan estado de emergencia climática. Precisamente lo hacía en el 5º aniversario, en una conferencia online también, que conmemoraba el 5º aniversario del Acuerdo de París para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Claro, pues bien, este debate por configurar una propuesta alternativa de sociedad desde la que disputar la hegemonía al capital, nuestra bandera en este debate sitúa en un mismo plano la necesidad del nuevo orden con las luchas ecologistas, con las luchas feministas y con las luchas del movimiento obrero. Porque solamente desde una respuesta integral, desde una respuesta que aborde esas grandes contradicciones que citaba y que ha generado el capitalismo y que nos permita, por tanto, unir el mayor bloque político y social de fuerzas, seremos capaces, por tanto, de poner en pie un futuro socialista para la humanidad y para nuestro planeta. Muchas gracias. Gracias, Marga. Ahora le daríamos paso a Eva García Sempera. También gracias por acompañarnos esta tarde. Pues muchísimas gracias a vosotros y vosotras por la invitación, porque además yo creo que es más que pertinente que, como decía Marga, abordemos esta crisis sanitaria y también económica y también de valores y cultural y política con la perspectiva ambiental, porque pocas cosas más materiales hay que nuestro propio planeta y aquello que nos permite vivir, no solo porque nos sostiene, sino porque es de donde extraemos todos los recursos. Me estaba acordando porque es cierto que nos ha costado a la izquierda tradicionalmente, es una autocrítica que tenemos que hacer, entender las dimensiones de lo que significa combatir el cambio climático y combatir la emergencia ecológica. Me estaba acordando que tan lejos como 1992, en la cumbre de Río, probablemente de las intervenciones más duras, más claras y más contundentemente ecologistas fue la de Fidel Castro, que acabó su intervención diciendo: mañana será demasiado tarde. Menos mal que este pobre hombre no ha vivido para ver esto, porque nos pegaría gorrazos por todos los lados. Porque si era demasiado tarde en 1992, pues en 2020 imaginaros dónde estamos. Esta crisis sanitaria, yo creo que una de las cosas, no voy a decir buenas, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que ha puesto de manifiesto ha sido que cuando los ecologistas y las ecologistas llevábamos años diciendo que los ataques al planeta, que los ataques a los recursos y sobre todo que los ataques a la biodiversidad darían la vuelta y tendríamos serios problemas, pues se ha demostrado que es una verdadera realidad. Que cuando hablamos de que es necesario conservar la biodiversidad, pues menos risas, menos pensar que somos unos perroflautas que nos subimos al monte a proteger margaritas y más pensar que proteger la biodiversidad está protegiendo de manera directa la salud no solo de las poblaciones más locales, sino de la población, en este caso, planetaria. Una de las cuestiones que yo creo que, prácticamente hay unanimidad, ahora es ver cómo lo concretamos, es que este tipo de pandemias lamentablemente van a ser recurrentes, porque entre las medidas que estamos adoptando son medidas a corto y de manera urgente, pero no estamos adoptando medidas para prevenir y para atajar de manera integral. Por poner un ejemplo muy gráfico, cuando hay campañas en contra del consumo de aceite de palma porque deforesta los bosques de Borneo, estamos haciendo campañas para impedir que virus de origen zoonótico que viven ahí salten y acaben generando una pandemia mundial y en España nos veamos confinados. Esto que parece muy lejos es muchas veces muy complejo de explicar y entiendo que muchas veces nos resulta difícil emprender campañas que no acaben pareciendo que somos unos perroflautas, pero es que son fundamentales y estamos hablando exactamente de eso. Esta pandemia no hubiera surgido si hubiésemos conseguido mantener los ecosistemas suficientemente aislados,
con suficientes medidas de amortiguación o de dilución, que es lo que plantean los expertos, para lo que sirve mantener los ecosistemas no unidos, como lo estamos haciendo ahora con la deforestación y atajando cada vez mayores cotas de recursos. Decía la ONU, pero hace muy poquito, que ahora mismo el 60% de las enfermedades que tenemos presentes, hablamos del coronavirus, pero también ébola, fiebres del Nilo, hemorragia de Crimea, son de origen zoonótico, es decir, que vienen de animales, saltan de animales directamente. Y que próximamente, pero muy próximamente, será el 70%. No sabemos además cómo van a evolucionar, sabemos cómo está evolucionando más o menos la COVID-19, pero no sabemos si la próxima pandemia que puede llegar es más parecida a una fiebre del Congo, hemorrágica, mortal casi de necesidad. O sea, el que pongamos como organización comunista, como organización que vela por los intereses de los trabajadores y las trabajadoras a nivel planetario y de las clases más desafortunadas, más desfavorables, pongamos la lucha ecológica y la protección de los ecosistemas como casi principal y transversal a todas las políticas que hagamos, es algo que no deberíamos ni siquiera pensarlo, sino que nos tendría que venir directamente. ¿Por qué no nos viene directamente? Y eso es una pregunta y una reflexión que tendremos que hacer. ¿Por qué seguimos pensando que la lucha por la protección de los recursos naturales o la lucha contra el cambio climático es algo que está un par de escalones por debajo que la contradicción capital-trabajo? Porque no hemos sido capaces de interiorizar y mucho menos de trasladar que la lucha contra el cambio climático es, primero, la lucha más material que existe. Segundo, tiene una perspectiva de clase profundamente arraigada. Y segundo, tiene una perspectiva de género que es tremenda. ¿Y por qué digo estas tres cosas? En primer lugar, la pandemia lo ha dejado muy claro, sufre la misma medida una crisis sanitaria, una pandemia, una enfermedad, una persona con los recursos suficientes como para poderse quedar en su casa, para mantener todos los tratamientos sanitarios que necesita, como para que no tenga problemas de salir a trabajar, que pueda sostener a su familia, que una persona que no. Que una persona que vive en un piso de 25 metros cuadrados, hacinados, teniendo que salir todos los días y en algunos casos sin poderse permitir una baja, eso lo tenemos claro. En el caso del cambio climático es igual. Las características más graves, cuando llegan las olas de calor recurrentes, cuando hay grandes fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones, son las personas más vulnerables las que lo sufren de manera más acusada. Pongamos el ejemplo de las olas del calor, que es lo más claro. Una persona mayor, sin recursos, en Écija, en agosto, sin poderse poner un ventilador porque no puede pagar la luz, no estará pasando una ola de calor igual que una persona en su chalet de La Moraleja con todos los aires acondicionados que necesite. Bueno, pues eso es algo que nos vamos a encontrar. ¿Por qué la izquierda no ha sido capaz la izquierda europea me refiero, no ha sido capaz de asimilar de manera tan clara esta lucha? Y porque sí, Fidel Castro en 1992 sí fue capaz de hacerlo, pero no él. Tomás Sankara y casi todos los líderes africanos o sudamericanos han tenido, si os dais cuenta, interiorizadas las luchas climáticas, las luchas contra el desastre ecológico, porque han sido quienes las están sufriendo. Porque no sé si conocéis un libro que ha salido recientemente, se llama Capital Fósil, habla de la violencia lenta, de que no somos capaces de ver, bien porque está lejos en el espacio o está lejos en el tiempo, no somos capaces de ver algunos de los actos que hacemos ahora mismo. La crisis climática viene derivada de muchos años de una actuación, sobre todo por parte de los países del genérico norte, emitiendo gases de efecto invernadero, cuyos efectos nosotros en realidad no estamos sufriendo. Si acaso ahora la pandemia con el ataque a la biodiversidad, pero la cara más amarga del cambio climático realmente en los países del norte todavía no la estamos viendo. Nos ponen nuestras fotos de los osos polares, pero no nos afecta en la vida diaria. Las olas de calor, algo así. Pero los países del norte, del sur, del genérico sur, sí llevan ya décadas sufriendo los rigores del cambio climático. Y es por eso por lo que son los primeros que lanzan la voz. Alguien que tiene que decidir si se le pone impuestos al diésel o no, pongamos señor Medio en España que dice, hombre, ¿cómo vas a subir otra vez los impuestos al diésel? Porque yo necesito salir a la calle, no es consciente de que hay otro señor en la otra punta del mundo, en Tuvalu, por ejemplo, que está a punto de perder su país porque se está hundiendo bajo las aguas a consecuencia de la subida del nivel del mar. Y diremos,
Ya, pero la culpa no es del señor que tiene que ir a trabajar y se tiene que pagar el combustible, evidentemente, por eso somos una fuerza de corte marxista y que tenemos muy claras nuestras prioridades. No hay que culpabilizar a ese señor. Esto es una cuestión de modelo económico y de modelo político. Pero desde luego tendremos que hacer entender a la sociedad que las políticas que tenemos que trasladar, que los cambios sistémicos y estructurales que tendremos que enfrentar, tienen que ver con el señor de Tuvalu y con el señor que coge el coche y no quiere pagar impuestos del diésel. Y que no podemos separarlas porque en este caso la salida soberanista, podríamos decir, de cada uno de los estados haciendo su pequeña cosita, cada uno de los ayuntamientos tomando sus decisiones, nos valdrá si no conseguimos poner en órbita a todos los países. Sí valdrá en cuanto a que es una manera de fomentar la reflexión y además fomentar la organización y, como decía Marga, el que se vayan coordinando las fuerzas sindicales, las fuerzas feministas, las fuerzas ecologistas, las fuerzas de la sociedad civil organizada. Pero desde luego tendremos que empezar a decir algunas cosas que son muy difíciles de entender, que van a ser poco, podríamos decir, poco exitosas igual en un principio, tendremos que afinar con los términos, pero desde luego tendremos que ser capaces de explicar a la sociedad que decrecer vamos a decrecer. Eso es así. Pero no es que nosotros digamos que vamos a decrecer, es que ya estamos decreciendo. ¿Y sabéis quién lo ha entendido muy bien, aunque nosotros no queramos verlo? ¿Y quién sabe perfectamente que se están disminuyendo los recursos naturales y que va a haber un decrecimiento? El capital, la banca, las transnacionales. ¿Por qué creéis o por qué creemos que empieza a cotizar en bolsa el agua? ¿Por qué el agua entra en Wall Street? Porque si alguien tiene claro que los recursos hídricos están disminuyendo, es el capital. Y entonces el capital dice, bueno, aquí se va a decrecer. ¿Y cómo vamos a decrecer? Con la salida ecofascista. La salida ecofascista dice, pues quien tenga los recursos y se lo pueda pagar, tendrá acceso al agua, a la energía, a las mejores tierras. Quien no lo tenga, no. Y no es una cosa distópica, no es un escenario tan raro, sobre todo si tenemos en cuenta que hace, ¿cuánto? ¿5 años? ¿Qué hubieseis pensado si se hubiese dicho que el agua va a entrar en bolsa? Una barbaridad. Lo mismo que dijimos todos cuando dijo Nestlé que el agua tenía que ser privada. Nos echábamos las manos a la cabeza. Los escenarios distópicos están aquí. Y el caso, yo creo que es el caso más paradigmático y nos ha venido de lujo el ejemplo, porque ha sido una manera de pegar un tortazo de realidad. El caso de la entrada del agua de California en bolsa nos marca que el decrecimiento está aquí. Y que si seguimos siendo las fuerzas de izquierdas las que digamos, no, podemos volver al escenario previo a 2008 y podemos volver a los índices de producción y de consumo que teníamos previamente, nos estaremos equivocando profundamente y el ostión va a ser muy grande, porque el ostión va a significar que finalmente ese 10%, que por cierto es el máximo responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero y por tanto ha sido el responsable de traernos hasta aquí, va a ser quien pueda controlar y repartir como considere los recursos que queden. ¿Qué es lo que tenemos que plantear? Probablemente hacer una campaña diciendo, señores, estamos decreciendo y nosotros apostamos por esto, no sea lo más exitoso. Pero sí empezar a establecer algunas medidas claras. No le llamemos decrecimiento, llamémosle redistribución de los recursos y de la riqueza. Llamémosle descentralización del poder, llamémosle descentralización de la toma de decisiones. Pongámosle el nombre que queramos, pero asumamos que desde luego para luchar contra esta crisis sanitaria, contra la crisis económica derivada de la crisis sanitaria, contra la crisis ecológica mundial, la salida tendrá que ser eminentemente socialista, pero desde luego con un socialismo con un marcado carácter ecologista. Y tendrá que ser intrínseco. Porque si decidiéramos, imaginaros, porque no, hay algunos perfiles de camaradas que les gusta mucho cogerse un mamotreto del año 1930 y decir, vamos a hacer exactamente lo mismo que se hizo en aquel momento porque es que el camarada aquí tenía razón. Nos equivocaríamos y estallaría estrepitosamente cualquier decisión, porque no estamos en las mismas condiciones, porque no va a volver ese modelo de planeta. Porque eso lo tenemos que tener muy claro. No podemos fabricar agua,
No podemos fabricar tierra útil, no podemos fabricar un montón de cosas, no podemos pretender seguir emitiendo la misma cantidad de gases de efecto invernadero y que no pase nada. De hecho, ya está pasando. Y tenemos que ser además muy capaces de entender que no solo tenemos que luchar ahora contra el cambio climático, y con esto voy a ir enlazando casi con el final, con el concepto, o que será suficiente luchar contra el cambio climático dentro del modelo del que se está hablando tanto ahora mismo, del Green New Deal. Mucho cuidado, porque el Green New Deal lo que no está planteando de ninguna manera intervenir en los cambios estructurales necesarios para poder repartir efectivamente los recursos y repartir efectivamente la riqueza. El Green New Deal está poniendo un parche para intentar que se porten bien las grandes empresas emisoras de gases de efecto invernadero. Pero eso es un parche que nos puede dar un tiempo, nos puede dar un respirito, pero de ninguna manera nos va a solucionar el problema. No sé cómo lo tendríamos que llamar, pero desde luego tendría que ser algo que pasara por planificación democrática de la producción y de la economía. Y ese democrática en el concepto más clásico de la izquierda que se me ocurre. Porque no va a valer ninguna medida, ninguna política que sea parcial. Cuando estamos hablando de luchar contra las pandemias, de luchar contra el cambio climático, de luchar contra la crisis ecológica, estamos hablando de políticas integrales que tienen que ir desde algo tan pequeñito y concreto como el diseño del urbanismo de una ciudad hasta la gran planificación energética, pasando por el modelo de macrogranjas de animales. Tenemos que abordar todas las esferas económicas, políticas y sociales, por dos cuestiones. Porque por una parte tenemos que conseguir mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, y eso significa nada más y nada menos que una revolución industrial, pero no solo industrial, tenemos que revolucionar el transporte, tenemos que revolucionar el modelo de producción de alimentos, o sea, todo el paquete de producción, de industria y de economía, y también, por supuesto, de comercio internacional, lo tenemos que abordar. Pero además, por otra parte, no solo nos valdrá mitigar. Lamentablemente, estamos llegando a unas cotas, aunque hoy dejáramos de emitir, ahora mismo dejáramos de emitir, nos quedarían muchas décadas todavía de cambios climáticos. Iría habiendo cambios en el clima. Con lo cual, además, tenemos que adaptarnos. Y adaptarnos significa establecer una política social dirigida concretamente a los colectivos más vulnerables, dirigida muy concretamente a las mujeres, iba a decir sin ejemplo previo, pero no, va a tener que ser algo muy similar a lo que se ha hecho ahora con la crisis del COVID. Una movilización total de recursos, de políticas y de intentar coordinar los esfuerzos de la manera más armónica y homogénea posible. Y eso va a ser muy difícil. Pero a eso es a lo que se refiere la ONU cuando habla hay que ahora mismo dictaminar la emergencia climática. Tenemos que hacer un estado de emergencia muy similar al que se ha hecho para la pandemia. Establecer casi un estado de alarma. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Esto es probablemente lo más difícil. Una crisis sanitaria y con los muertos visibles cerca y en este momento, se puede establecer. Establecer una emergencia climática cuando los muertos los pone otro país y además un país del lejano sur, cuando a lo mejor no son de esta generación sino que son de la siguiente y cuando a lo mejor no les podemos poner ni siquiera cara, es muchísimo más difícil. Pero estamos hablando exactamente de eso. La ONU, en un informe que salió el año pasado, hablaba que de aquí a 20 años probablemente habrá 1.000 millones, o sea, 1.000 millones de personas desplazadas en el mundo a consecuencia directa del cambio climático. El 80% serán mujeres. Estamos hablando de unas cifras tremendas. Y cualquiera podrá decir, ya, pero nosotros aquí tenemos nuestros propios problemas y el decrecimiento no se lo puedes plantear a la gente que aquí ya lo está pasando mal y está viviendo con 400 euros y en unas condiciones muy precarias. Evidentemente, porque cuando hablamos de decrecer,
de esas personas a los barrios vulnerables, ni de la Cañada Real, ni de los Asperones, ni de los barrios más desfavorecidos. Hablamos de que tendrán que decrecer aquellas empresas, aquellas grandes fortunas, aquellos grandes acaparadores de tierra. Pongo un ejemplo muy claro, sobre todo la gente del campo lo va a entender perfectamente. El decrecimiento pasa, por ejemplo, por un reparto diferente de la PAC. Los agricultores de sofá en el barrio de Salamanca y las familias de Alba y otras hierbas, y sobre todo porque últimamente están siendo los bancos, especialmente los grandes acaparadores de tierra, estos tendrán que soltar. Y habrá otra gente de los jóvenes agricultores, mujeres agricultoras, que tendrán que acceder a esos fondos. Quizá tengan que crecer mientras otros decrezcan. Y esa yo creo que va a ser probablemente nuestro mayor reto a corto, porque nos estamos jugando mucho, porque no podemos seguir engañándonos pensando que podemos volver a la situación previa a 2008 y porque realmente no podemos ser los últimos en darnos cuenta. Yo creo que esto soy muy insistente y lo voy a repetir muchas veces. De la crisis climática y de la reducción de recursos naturales que tenemos, nadie mejor que el capitalismo se ha dado cuenta. Ahora hay que conseguir convencer a la clase trabajadora. Y ponerle el ejemplo, el paralelismo entre la crisis de la pandemia y la crisis climática va a ser muy similar. ¿Y por qué va a ser muy similar? Sobre todo por los cambios de hábitos. La gente se ha acostumbrado en relativamente poco tiempo a tener que acordarse de llevarse una mascarilla, a que tiene que tener determinadas pautas de comportamiento y van entendiéndolo. Esto es lo que vamos a tener que trasladar. Que no es posible que todos los países del mundo tengan el nivel de consumo que tenemos nosotros. Por ejemplo, en el caso de los coches. Todo el mundo no puede tener un coche y estar emitiendo a la atmósfera. No se puede universalizar el modelo de alimentación que tenemos en los países del norte. No podemos universalizar la cantidad de residuos que generamos plásticos en los países del norte. Si no se puede generalizar al resto de países, evidentemente no es algo que nosotros podamos apoyar, porque entonces estaríamos siendo tan ecofascistas como la patronal o como los señores de Vox. Nosotros lo que pretendemos es que en todos los países del mundo se tenga un sistema de vida digno que garantice la cobertura de las necesidades fundamentales y que podamos desarrollarnos como personas en unas condiciones dignas y que permitan, no sé, tener una vida en la que se cubra lo fundamental, la salud, la educación, el ocio, la cultura. Si eso es el punto de partida nuestro, entenderemos que no es posible seguir con el nivel de consumo, el nivel de generación de residuos y el nivel de emisión de gases de efecto invernadero. Y ya para terminar, un ejemplo que se pone muy claro, lo comentaba un día Yayo Herrero. Si siguiéramos la ruta de los recursos que extraemos de los países del genérico sur, de la mano de obra, sobre todo de mujeres, que llega del genérico sur para los cuidados, y viéramos la ruta de a dónde mandamos los productos de desecho, es decir, los camiones con todos los residuos, es exactamente la misma. Extraemos desde el norte los recursos y la mano de obra y enviamos los residuos. En el caso de nuestro país, si lo hiciéramos en España, veríamos que extraemos los recursos de la España vaciada, mano de obra, los recursos minerales, por ejemplo, el agua, y les devolvemos en forma de los residuos radiactivos, los vertederos, todos los residuos que atraen las grandes redes. Reequilibrar eso significa también reequilibrar una sociedad, porque estamos reequilibrando los derechos de las mujeres, estamos reequilibrando los derechos de los territorios y estamos dando una oportunidad a reequilibrar también la crisis ecológica que tenemos presente. No es fácil, probablemente sea lo más difícil a lo que nos vamos a enfrentar como fuerza de izquierdas, pero es la única salida. A la famosa frase de la socialización de los medios de producción, habrá que sumar la socialización de la toma de decisiones, habrá que descentralizar el poder, habrá que redistribuir la riqueza y entender que el futuro solamente podrá ser socialista, pero desde luego ese socialismo solo podrá ser posible si abordamos un escenario ecologista. Los propios sindicatos ya entienden que esa es la salida, con todas las reticencias que tienen, pero están apostando por esa salida
los movimientos ecologistas también hace muchísimo tiempo que entendieron que el ecologismo sin una ideología, sin unas políticas sociales, es jardinería. Solo nos falta encontrar la manera de vincular las tres luchas, incorporar, por supuesto, la mirada ecofeminista de las compañeras y salir a la calle diciendo que, como diría Fidel Castro en 1992, mañana será demasiado tarde. Y espero no haberme enrollado mucho porque soy de tendencia al rollo importante. Para nada, para nada. Muy buena exposición del tema que estamos tratando, la verdad. Creo que da para juego, para muchas preguntas y reflexiones. Como comentábamos al inicio del acto, ahora los que queráis podéis pedir turno de palabras por el chat. Abrimos un primer turno, distribuimos las palabras y luego ya haremos una segunda ronda si hubiese más intervenciones. Vale, yo no puedo ver el chat, pero sí, porque no estoy en el móvil y no consigo... Vale. Vale. Bueno, de momento, el camarada Pita, que lo tenemos aquí en la te ha hecho una pregunta, que te la voy a leer. ¿Vale? Bueno, sino que él mismo intervenga, si quieres. Venga, Pita, que hace mucho que no te escucho. Intervenga. ¿Cómo estás, guapa? El resto podéis pedir palabras. Bueno, dos cosas. Una pregunta que, Eva, que después de la pandemia, ¿cuánto va a tardar en dar un saltito cuando vaya a Alcoy, de Alcoy a Badalona? Que Badalona es muy bonita en invierno y en verano, como dice Serrat. Tema 1. ¿Cuánto? Ahora te digo la segunda. Pues en cuanto pueda. En cuanto nos desconfinen en todos los territorios, doy un salto. Pues tomamos nota. Edu, has tomado nota, ¿no? Del compromiso. Y luego, como tú ya sabes, yo soy comunista verde como tú y otro. Y yo creo que nos equivocamos con los camaradas. Hay que plantearle una cosita muy sencilla, porque somos a veces muy... El marxismo ha tenido una evolución no total, muy productivista y positivista. Pero no es una innovación el comunismo verde. Es lo que decía Marx. El problema es que Marx se dedicó, porque esto no era el siglo XVI, a hablar de economía. Pero tú vas al manifiesto comunista y yo no conozco, quitando temas antropológicos de los indios, yo creo que es de las primeras reflexiones que hacen, lo ocurre que él no se dedica a eso, en el que es lo que plantea, él no plantea que el socialismo llegará, él dice el capital o lo superamos o mata al planeta. Es decir, es una idea que en Marx está clara y que además es muy innovadora. Es darse cuenta de que el capitalismo puede llegar a destruir la tierra. Y eso está en el manifiesto comunista. Lo que ocurre es que él no lo incorpora. Pero lo que quiero decir es que el comunismo verde no es que innovemos algo. El comunismo verde, el ecologismo es parte, o debiera haber sido parte sustancial del marxismo revolucionario. Lo que ocurre es que Marx no tuvo tiempo. Entonces no es que innovemos. Ahí hay dos elementos fundamentales. Uno es el comunismo verde, que hay que recuperarlo, y otro es el ecofeminismo, porque además el problema o la crisis de género es muy grave y más, pero no científicamente. Y es muy grave. Pero vamos, de ahí no quiero hablar porque creo que estamos equivocando los guarros y no sabiendo comprender a dónde nos tenemos que dirigir, ¿no? Pero el ecofeminismo y el comunismo verde son partes integrales y no son innovaciones del marxismo necesario para construir la revolución. Y hemos tomado nota de que llegas corriendo a Badalona. En todo caso, nos vemos a final de enero, que bajaré para la desbandada, si me lo permiten, ¿vale? Beso. Beso. Pues, agrupamos varias preguntas y voy contestando. Hay 3 palabras más y con estas 4 entonces respondes, si te parece. Vale. Pues, Ana. Bueno, un segundo. ¿Me pongo los cascos? Vale, ¿se me escucha bien? Un segundo. ¿Sí? Vale. ¿Me oís bien? Sí, es que se me acoplaba con el ordenador de mi compañero. Vale, perfecto. Pues, a ver,
muchas, o sea, más que preguntas, es que el tema da para un montón. Mira, yo me ha encantado o sea, muchas gracias por tu exposición, porque creo que ha sido súper clara, súper directa y a mí me ha servido mucho en concreto porque hablaba Edu antes, creo, de unas jornadas de ecologismo, ¿no?, que vamos a hacer desde el partido y he tenido la suerte de que me toque redactar un trocito del documento que será la base del debate, ¿no? Y es un tema que hasta que no lo he trabajado no he comprendido hasta dónde va de profundidad, ¿no? En mi caso estoy trabajando el sector primario en relación con el mundo rural y los espacios naturales y es que me estoy dando cuenta de que, o sea, que todo está súper relacionado, ¿no? Lo que decías tú de la interrelación, pero no solo de humanos con naturaleza, sino de países, ¿no? De unos países entre otros. Y cuando ves el tablero de juego que hay ahora mismo encima de la mesa, por ejemplo, el otro día estaba mirando las importaciones y las exportaciones de Cataluña, porque es el territorio que tratamos, ¿no? Pero aquí tenemos un problema muy grande, como en muchos otros sitios, supongo, de España, pero aquí tenemos una sobreproducción de porcino increíble y eso afecta, pero un montón de cosas. Es decir, no solo es que los cerdos huelen mal y contaminan, ¿no? Es que, claro, o sea, que los nitratos contaminan los recursos acuíferos, pero no solo eso, sino que leí que había un decreto de 2009 que hace que por extensión tengas que limitar el número de nitratos por metro cuadrado o por hectárea, no me acuerdo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ha habido una acaparación de tierras por parte de las macrogranjas de porcinos para abocar los purines, ¿no? Eso provoca que muchas tierras no se puedan cultivar. Tierras que se han dejado cultivar porque los agricultores se han tenido que jubilar, ya sea por edad, ya sea porque los pequeños agricultores no pueden vivir. Lo hablo de primera mano porque mi padre es agricultor. Entonces, eso para empezar, pero luego el tema de la producción de alimentos, ¿no? El otro día leía un artículo sobre la sojización que me pareció, o sea, fantástico que haya una palabra porque es que es un problema real. La sojización de Argentina y otros países de Latinoamérica, ¿no? Que al final es otra forma de colonización en realidad porque sostiene un modelo de alimentación que no disfrutan, digamos, al final, o sea, los países donde estamos robando no solo tierra, sino recursos, también recursos hídricos, en fin, un montón. No me quiero alargar más, pero solo quería aportar esta reflexión porque me parece súper importante el tener en cuenta de que hay un montón de lo del efecto mariposa, que puede parecer una cursilada decirlo, pero es que es muy así, o sea, afecta un montón de cosas, ¿no? Y creo que como comunistas lo tenemos que tener súper presente, ¿no? Lo que decías tú, para no hacer un discurso chupiflower de, ¿no? Hay que comer, porque a veces nos quedan discursos vacíos, ¿no? Hay que comer de proximidad o hay que, no sé, hay que comer pues comida ecológica o lo que sea, ¿no? Pero al final no, creo que hace falta también ahondar en el por qué y por qué el modelo que tenemos ahora no beneficia a nadie, solo a unos pocos, ¿no? Es decir, creo que eso tal vez no lo hemos sabido transmitir del todo bien, el beneficio y el perjuicio que causa el modelo productivo actual y al final todo está relacionado porque el cambio climático obviamente es algo que agrava y se interrelaciona con estos problemas, porque, por ejemplo, la falta de agua no solo es por el calentamiento, también es por la contaminación de los acuíferos, etcétera, ¿no? Entonces, si quieres, o sea, no es una pregunta, era solo una aportación, pero bueno, si quieres te lanzo una pregunta, porque ya que te he dicho esto, o sea, lo que decías de cómo llevar este discurso afuera, ¿no? Lo que decías de intentar que la gente lo vea como un paralelismo a la pandemia, ¿no? Del cambio de hábitos, pero hemos visto que a la gente no le ha gustado el cambio de hábitos que ha tenido con la pandemia. Entonces, es verdad que son medidas que
no son populares a nivel inmediato. Es decir, que el individualismo tal vez hace que la gente diga, pero ¿por qué tengo que yo, ¿no? ¿Por qué tengo que renunciar? ¿Qué mal hago? ¿Por qué? ¿No? Estos hippies o estos ecologistas, porque al final es una palabra que ecologista al final parece que es algo como de moda, ¿no? Y como pasó con el feminismo, que la palabra feminista acabó tomando un cariz que a veces, ¿no? Mucha gente que quiere, pues eso, simplificar el discurso, la ridiculiza, pues un poco, creo, pasa ahora con el ecologismo en ciertos colectivos. Entonces, nada, o sea, como algunas claves comunicativas, porque nos va a tocar en algún momento hacer ese discurso de cara afuera, no solo en debates internos, y la verdad es que me interesa mucho algunas claves que nos puedas aportar al respecto, ¿no? Porque más allá de las reflexiones que podamos hacer, lo importante es trasladarlo afuera y que la gente no solo entienda el discurso, sino que lo haga suyo. Miguel Ángel. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo disparo para Eva y para Marga, para las dos, ¿vale? Bueno, como quizás os pueda reconocer, Edu, pues yo soy una persona bastante crítica con nuestros postulados, ¿vale? Porque creo que como comunistas estamos obligados a ellos. Yo, sinceramente, si ha habido algo que, entre comillas, he agradecido a la pandemia o que me ha dado un poquito de, voy a utilizar, placer, es ver cómo antiguos países de la órbita soviética o socialista, mejor dicho, China, Vietnam, Cuba, pues han sido los que han estado aquí en la vanguardia, pues apoyando a otros países, pues teóricamente muchos más desarrollados, pues para combatir la pandemia. No obstante, si estamos hablando de ecologismo y ecologismo socialista o marxista, ostras, pues tenemos a nuestros amigos chinos, que yo encantados de que sean una potencia mundial, con todos sus defectos de sistema, pero son los primeros productores en gases invernadero. A ver esto cómo lo podemos defender cuando estamos proponiendo un cambio de modelo. Y después todas estas políticas, Eva, que evidentemente son difíciles de defender o de inculcar y desarrollar entre los propios camaradas, ¿cómo hacemos que esto cale en la sociedad y que este calado se pueda traducir en un crecimiento para fuerzas como nosotros? Quizás no sé si ahora, el momento en el que Unidas Podemos está en el gobierno, es algo que nos puede ayudar. Yo quiero entender que sí, pero tengo mis dudas, ¿no? Porque sí que planteabas tú que evidentemente los efectos de la crisis climática pues lo están sufriendo los partidos del sur, los países del sur, y claro, quizás por esto y por las cacicadas que han hecho y que a día de hoy pues disponemos de mucha más información que hace 40 años, pues han vuelto a haber avances de fuerzas de izquierda en países de Latinoamérica, digamos Venezuela, digamos Chile, digamos Ecuador, digamos Bolivia. Pero ¿cómo se va a traducir esto en nuestro ámbito, ya no voy a decir europeo, vamos a decir español? Y creo que con esto no os doy más la brasa. Muchas gracias a todos. Carla, y cerraríamos este turno. Y luego seguimos con el resto. Hola, ante todo daros las gracias porque me ha encantado. Estoy súper contenta de haberos escuchado con tanta sencillez en un tema complejo, que ya es mucho. Por una parte, antes que se me olvide, quería hacer una pregunta, porque mi sentido común me dice que evidentemente que el agua haya entrado en bolsa puede ser bueno, pero ¿qué significa realmente eso, ¿no? En cómo se puede tangir. Y quería hacer una breve reflexión sobre el malestar
individual y colectivo que ha causado esta pandemia. Hace poco he leído un artículo del CIDOB donde se habla de que más que una pandemia, la COVID ha causado una sindemia, que es también en la medida que los factores sociales son esenciales para entender el impacto desigual, ¿no?, que ha causado esta pandemia. Y la organización, no me acuerdo qué organización, decía que 150 millones de personas caerán en el 2021 en la pobreza extrema. Cuando hablamos de esas cifras, evidentemente estamos hablando de un malestar colectivo, pero todas y cada una de esas personas son sujetos que tienen su propio malestar. ¿Cómo como organización comunista vamos a cuidar a toda esa población al mismo tiempo que otro modelo, una alternativa de modelo? No sé, estoy como en cuanto hablamos de esta pobreza extrema y cómo decir a alguien que vive esas situaciones que efectivamente hay una alternativa. Pues Eva o Marga o Eva, como queráis. Pues si queréis le doy yo, mientras localizamos a Marga. No, ya está. Bueno, yo creo que casi todo va dirigido a Eva, pero yo solamente haré dos apuntes. Uno por el tema que planteaba Miguel Ángel, que a mí me ha parecido muy, muy interesante y además yo creo que es real. Te referías a China y hablabas de que China ha llevado un desarrollismo que realmente la ha situado en un ranking mundial de emisión de gases y de contaminación. Y yo creo que eso es cierto, no hay por qué negarlo. Nosotros, lógicamente, no estamos copiando ningún modelo, porque nosotros tenemos nuestra propio análisis de lo que queremos hacer en nuestro país, nos equivocaremos o no, pero hay cosas que tenemos claras. Lo que pasa es que el Partido Comunista Chino, en todas las reflexiones que viene haciendo y en concreto en los últimos años, ellos están reflexionando sobre lo negativo que tiene la aportación, por así decir, entre comillas, del modelo productivo chino a la contaminación mundial, ¿no? Y ellos se han planteado ya iniciar toda una serie de modificaciones en su modelo para ir reduciendo, y además tienen ya una serie de baremos, digamos, las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en concreto, la última digamos, revisión o reconsideración que hicieron del problema, que fue el último comité central que realizaron hace muy pocas semanas, sin abandonar, digamos, lo que ha sido, digamos, su extensión a nivel mundial, la influencia económica a nivel mundial, ellos se están replanteando, yo creo que un poco condicionados también por el impasse del impacto de la pandemia, ellos están reconsiderando en estos momentos una vuelta al consumo interior, a potenciar el consumo interior. ¿Con qué intención? Con una intención de reequilibrar, hacer un desarrollo más equilibrado en el interior del país, fijar a la población en zonas del territorio que estaban en cierta medida despoblándose y dejando recursos ociosos cuando eran tierras o eran digamos, entornos que tenían muchas posibilidades de generar riqueza y de que la población pudiera vivir de ellas, ¿no? Y entonces, en ese marco de poder reorientar, asentar la población, reorientar a un desarrollo más equilibrado territorialmente y desarrollar de una forma con mayor armonía los recursos, es cuando se plantean precisamente, bueno, ahí está el tema de la agricultura y del desarrollo de la industria ligada alimentaria, ligada a la agricultura. Entonces ellos se plantean a esos niveles la reducción
o el cambio de los mecanismos que están haciendo vamos, contribuyendo al efecto invernadero, ¿no? Por tanto, ellos ya se lo están planteando. Ya veremos qué consecuencias tiene eso, pero al menos yo creo que dentro de los parámetros de reflexión del Partido Comunista Chino ya entra, y entra además en el ámbito donde tiene mayor repercusión, que es en su comité central y en las decisiones que toman, ¿vale? Eso por una parte. Y luego, por otra parte, lo que decía la camarada que acaba de hablar, ¿cómo convencemos a la gente? Es decir, es que es muy difícil, porque siempre que decimos cómo convencemos a la gente, yo siempre diría que primero nosotros tenemos que tener las ideas claras de lo que queremos proponer. Y segundo, tenemos que saber cómo llegar. Es decir, nosotros no podemos actuar como iluminados o iluminadas que llegan y tienen recetas, porque muchas veces tenemos que aprender. Y aprendemos. Y yo creo que cuando decía Eva, nosotros parece que hemos llegado tarde porque lo verde parece que se nos impuso en un momento determinado. Nosotros siempre veníamos de la contradicción fundamental, la contradicción capital-trabajo, y en torno a ella, lógicamente, hemos articulado pues todas nuestras propuestas. Hemos incorporado el problema de la mujer desde el año 65, que empezamos a hablar de las mujeres, hasta que y se conforma el MDM y vamos trabajando el tema de la mujer, y mucho después y abordamos el problema del feminismo ya en los años 80, no de la mujer, sino del feminismo como una teoría emancipadora vinculada al socialismo y trabajando al lado de la clase obrera en todas estas propuestas de transformación. Pero nosotros nos damos cuenta de que hemos llegado tarde a lo verde. Bueno, hemos llegado tarde. No es que llegado tarde, es que hay quienes han lanzado antes que nosotros una alarma. Y nosotros hemos reconsiderado también toda esa situación y nosotros la hemos incorporado a nuestra propuesta estratégica. ¿Cómo lo hacemos? Yo siempre digo que la forma de hacerlo es a través del convencimiento y la movilización. Es decir, la lucha de ideas y la movilización, no hay más armas, no tenemos más armas que esas. Porque la movilización y la participación de la gente en las movilizaciones, yo creo que es muy bueno. A lo mejor que tuviéramos capacidad para generar movilizaciones en torno a lo verde, entre comillas lo verde, ¿vale? Que a mí tampoco me gusta demasiado eso, pero en torno a lo verde, capacidad de movilizar y movilizar a gente joven que tiene una conciencia que va más allá de lo que nosotros hemos llegado muchas veces a asumir. Yo creo que deberíamos estar ahí precisamente porque la movilización genera conciencia, y cuando se genera conciencia en torno a algo es cuando se puede, digamos, trasladar una alternativa revolucionaria. A mí me parece que son lucha de ideas y movilización, y luego, lógicamente, la organización social, lo que nos permite en todo momento tener capacidad de convencimiento, ¿no? Y tener capacidad para lanzar una lucha de ideas. Muy de acuerdo con lo que acaba de decir Marga. O sea, dos claves, y empiezo contestando por ahí, luego ya voy contestando a lo demás, pero por unirlo. Lo primero vale para todo, ¿no? De cómo llevamos esto afuera, claves comunicativas. Yo de comunicación no tengo mucha idea, pero sí, o sea, lo primero, muchas horas de estudio. Ya lo decía Julio Anguita, al revolucionario le tocan muchas horas de estudio. Yo creo que es el papel fundamental, por ejemplo, de publicaciones como Nuestra Bandera, para llevar los debates más actuales, manera de artículo para que, en fin, facilitar también a los militantes y a las militantes ese aprendizaje. Pero eso es lo primero, y interiorizar qué es lo que queremos transmitir, que eso muchas veces también nos falla. O sea, tener claras esas ideas que decía Marga, decir, estas ideas las tengo claras y esto es lo que quiero transmitir. Yo creo que eso debe ser lo primero.
Y lo señalo especialmente. Recordemos que no hace tanto, la última asamblea de Izquierda Unida, todavía no hemos tenido la siguiente, aunque por la pandemia se ha retrasado, pero tampoco se tocaría este año. En la última, uno de los debates más fuertes y con más cizaña y más difíciles de cerrar fue precisamente el de la minería, la posición de Izquierda Unida frente a la minería. Y eso hace muy poquito, es que fue la última asamblea. Y eran prácticamente, lo digo porque en aquel momento ya era coordinadora del área de medio ambiente y os puedo decir que con los camaradas de Asturias las hubo gordas. No hace tanto. Entonces, lo primero que tendremos que hacer es aprender, reflexionar, saber muy bien qué queremos, entender con grandes dosis de empatía al otro, que también entendemos perfectamente a la gente de las cuencas mineras que les han engañado con todos los planes de reconversión del mundo y nunca vieron nada, entonces también hay que ponerse en su piel, ¿no? Pero quiero decir que esa parte todavía nos falta de mucho, mucho aprendizaje y hay que reconocerlo, quiero decir, esta organización ha avanzado muchísimo. No creo que lleguemos tarde, eso no, Marga, porque yo creo que la izquierda a nivel internacional sí lo vio pronto. Es verdad que ahí la izquierda del genérico norte es la que estuvo más lenta, pero bueno, tuvimos ahí otros líderes. Y luego la segunda parte. Somos muy dados a despreciar las herramientas que se nos ponen por delante. Aparece una Greta Thunberg que consigue que los estudiantes, los escolares y los universitarios salgan a la calle, oye, y nos viene fatal. Que si no es suficientemente roja, que si no está hablando de lucha de clases, si no ha cogido un Kalashnikov en su vida. Hombre, yo, como organización comunista, lo primero que quiero es que la gente salga a la calle y se vaya preocupando de los temas. Que los chavales del instituto no les vamos a hacer un test para ver cuánto de marxistas-leninistas son. Lo que queremos es que se muevan y que hagan cosas y que se organicen. Y luego vendrá la militancia en el partido. O en las juventudes en este caso. Porque es que a mí me gustaría que a todos los que estamos aquí, y en general a todos los que militamos, nos hubiesen hecho un examen de marxismo la primera vez que pisamos una sede. Porque probablemente seríamos, pues en fin, para vernos. Seríamos para vernos. Yo me recuerdo a mí misma y era para verme. Entonces, creo que somos profundamente torpes. Por el miedo a que no nos quiten las banderas y dejar las cosas perfectamente claras y muy explicadas. Mira, yo tengo dos hijas, una de 16 y otra de 14. A mí ahora mismo mi preocupación fundamental es que tengan empatía y se comprometan con determinadas causas que para ellas están mucho más cercanas, con la del feminismo, con el ecologismo, con la lucha y el respeto por los derechos humanos. No les voy a meter una turra de marxismo y otra turra de sindicalismo como si fuera a salirme delegada sindical. Llegará, pero si los espantamos y de primeras, cuando parece que alguien se mueve, les decimos, si sigues a esa no nos puedes seguir a nosotros, probablemente seamos nosotros los que nos quedemos solos. Y además nos quedemos en la capacidad de intervenir en esos espacios donde está esa gente, llamada por lo que sea, pero ahí está. Y recordemos que en esta organización muchos hemos venido militando porque una vez nos vimos una camiseta del Che y nos gustó un montón. Es decir, que en fin, aquí todos tenemos nuestros pequeños líderes. Sí, efectivamente. O sea, lo que pasa es que Marx no llegó a profundizar tanto porque la situación no era la que tenemos ahora mismo, pero vamos, sí, completamente de acuerdo. Yo creo que perdimos mucho por el camino. Y es muy recomendable también las crónicas que hacía Engels en la situación de la clase obrera de Inglaterra, que deja muy claro cómo la contaminación y todas esas cosas, a quien afecta de manera más directa era la clase obrera que vivía en los peores sitios y de manera más hacinada. Luego la compañera, es que no me he quedado con el nombre, sobre todo el mundo de la alimentación, macrogranjas, sector primario, bueno, pues lo que necesites que te eche una mano, pues cuenta conmigo de pasarte la documentación que tengas si te viene bien. Y yo creo que eso es uno de los temas, por ejemplo, que ahí sí tenemos que tener un discurso muy claro. Cuando hacemos las campañas de comer de proximidad y todas estas cuestiones, es que es fundamental, porque no es solamente el respeto al medio ambiente, que ya es, minimizando el impacto del transporte y demás, sino además la necesidad de nunca dejar de vincularlo con la sociedad en la que estamos insertos. Es que cuando consumes local, además fijas población al territorio, o sea, tienen una serie de beneficios más allá. Y además porque, y eso se nota mucho, ¿no?, en el perfil ecologista, vegano, hippie, guay, de estos de portada de revista, permanentemente hablando de la importancia de comer kale, comer quinoa, comer tal. Bueno, pues esas modas han provocado
profundos desequilibrios en los mercados de los países exportadores, en los que empezaban a subirle los precios de su alimentación tradicional y tenían problemas de abastecimiento. El caso de la quinoa, por ejemplo, fue muy claro en Perú, en el Cale pasará lo mismo, el maíz con México, o sea que además hay que tener muchos problemas. El aguacate, veo que acaba de señalar, bueno, pues el aguacate es otro ejemplo. Es fundamental meterle mano al tema de la alimentación y además no separándola nunca del impacto que tiene además social en los territorios, porque si no creo que entramos, o sea, puede ser perfecto en el plano ambiental, pero si en el plano territorial no conseguimos el objetivo, pues no nos sirve. El tema de China lo ha explicado muy bien Marga. A ver, sí, y no les faltaba parte de razón, no seré yo quien defienda a China, ¿vale? En el plano ambiental, quiero decir, porque ha tenido algunas, pero también es cierto que no se ha ido nunca de los acuerdos desde la crisis, desde los acuerdos de Kioto, de París, en Copenhague, no se levantó nunca, cosa que Estados Unidos pues, ha hecho varias veces, ha utilizado todos los vetos que ha podido utilizar y ha llevado una cuestión que no es menor, que es decir, es que está muy bien que todos nos comprometamos a bajar las emisiones, pero es que nos están pidiendo el mismo esfuerzo a todos los países. Y no es justo que todos los países soporten el mismo esfuerzo. ¿Y cuál fue la solución de los países capitalistas que son la rehostia de listos? Dijeron, no pasa nada, vamos a hacer un mercado de emisiones. Y entonces, aquí vamos a repartir para todos, pero resulta que los ricos se la pueden comprar a los países pobres y siguen sin poder desarrollar su industria. Y eso China lo ha denunciado sistemáticamente y con toda la razón. Que tenemos que buscar un modelo, evidentemente, en el que la disminución sea total, pero desde luego los primeros que tendrán que empezar a bajar y además tienen en muchos casos la tecnología para poder hacerlo, sean los países del norte. Eso en primer lugar. De todas formas, esto nos lleva a la segunda reflexión. China, ni China ni ningún país puede hacer esa transición que se está planteando y que muchas veces nosotros mismos tenemos en la cabeza de esto. Transitamos a energías renovables, cerramos las minas, pasamos a energías renovables y todo sigue como si nada. No es posible. O sea, no hay tierras raras, no está avanzada suficiente la tecnología como para poder pasar todo el consumo energético que tenemos ahora mismo a otro tipo de fuentes que sean renovables. Además está ya más canalizado, gran parte de esas tierras raras, no permitirían ni siquiera que un país de Europa consiguiera hacer todo ese tránsito, con todas las energías, no solamente la energía eléctrica de las casas, sino hacer todo el paso. Con lo cual ahí es que nos guste más o nos guste menos, tenemos que hablar de decrecimiento energético. Y eso no significa que nosotros estemos proponiendo 3 horas de luz al día y oiga, lo demás ya la cueva. No. Lo que estamos diciendo es, habrá que invertir en rehabilitación energética, habrá que disminuir el tráfico de alimentos, tendremos que disminuir el uso del coche y potenciar el transporte colectivo. Eso implica cambios de hábitos muy, muy, muy fuertes, pero hay que hacerlo porque no es posible hacer ese tránsito a energías renovables de manera directa. Lo de qué significa que el agua haya entrado en bolsa, no sé si entiendo, creo, porque si haces la pregunta con lo de los mercados de futuro. El mercado de futuro, o por lo que el agua ha entrado en Wall Street, que solamente, por cierto, solo ha entrado la de la cuenca de California, no nos asustemos, podemos parar la de España, no ha entrado todavía. Eso significa que toda la compraventa, todo lo que se va a ir haciendo a partir de ese momento con el agua, va a ir previendo, o sea, ¿cómo te lo explico? Es que a mí me ha costado también entenderlo. Entra en bolsa y se supone que es para poder controlar el precio que va a tener en los futuros años siguientes, independientemente de las irregularidades climáticas que haya o los desequilibrios que pueda haber en el mercado. Esa es la teoría. Entonces, tú vendes una cantidad de agua, ¿no? Por ejemplo, la empresa que tenga el agua en California puede vender una cantidad de agua y dice, yo te voy a vender esa cantidad de agua de aquí a 5 años y el precio va a ser en todo este tiempo de tanto. Y a priori dices, pues qué bien, porque me mantiene el precio estable. Pero ¿qué es lo que ocurre? Nada impide, de hecho es perfectamente legal y permitido, que esa persona a la que tú se lo has comprado diciendo, este es el precio al que yo te la vendo, a su vez la venda. Y a su vez la venda, y a su vez la venda. Y entonces, ¿qué está ocurriendo? En el agua está la primera vez que entra, pero en los alimentos ya lleva mucho tiempo. Que conforme va pasando de una mano a otra,
la posibilidad de especulación aumenta de manera exponencial. Y además llega, en el caso, por ejemplo, de los alimentos, ya lo hemos visto, llega un momento que lo de menos es recoger la cosecha. Son cosechas que nunca pasan de mano, porque lo que se ha vendido a lo mejor es a 15 años. Y antes de que llegue esa cosecha, ha cambiado 30 veces de propietario. Y generalmente, adivined quiénes son los que primero se meten en los mercados de futuro. Pues casi todos los fondos de buitres, sociedades de inversión y de alto riesgo. Los mercados de futuros, concretamente, en las últimas grandes hambrunas que hubo en África, con el arroz, creo que fue también con el maíz, bueno, hubo varias, fueron años en los que no hubo sequía. No hubo sequía, no hubo ninguna plaga de langosta especial, no hubo nada climatológico especial que hiciera que ese año hubiera hambruna. ¿Cuál había sido la diferencia? Que los mercados de futuro habían decidido hacer una jugada especulativa y al final esos países perdieron prácticamente todas las cosechas, las tuvieron que mal vender, porque además es que estaban vendidas hacía 15 años, con lo cual las vendieron mucho más baratas de lo que realmente les tocaba y prácticamente enteras. Con lo cual, con el poco dinero que quedó, comprar en el mercado exterior fue mucho más difícil y llevó a varios países, entre ellos Somalia, a una hambruna interesante y considerable. ¿Qué es lo que nos tememos con el agua? Que hagan lo mismo. Además, ¿por qué se meten los alimentos o se mete el agua? Precisamente porque son bienes escasos, pero fundamentales para la vida. Con lo cual, al final la gente tiene que comer y tiene que beber. Y por eso se ha metido. Pero vamos, básicamente es eso, son procesos especulativos. Y yo creo que ya no me queda nada más. Porque lo de cómo llevamos el discurso, lo de las claves, lo que os decía antes. Ver exactamente qué claves queremos trasladar. Vale, muchas gracias. Pues ahora leería una reflexión que nos han puesto por el chat y quedan 3 palabras. En principio, si no hay nadie más, cerraríamos aquí el turno para intentar acabar alrededor de las 8, más o menos, ¿vale? Entonces, la reflexión nos la pone Juan Carlos González en el chat. Dice, hola, no me funciona el audio. Quería contribuir opinando que creo que esta inquietud climática es indispensable para nuestra organización. De una forma muy interesante de captar la inquietud de los jóvenes que se encuentran huérfanos en cuanto a organizaciones de referencia que abandonen estas reivindicaciones. Sugiero promovamos acciones que puedan suscitar interés entre los jóvenes y generar un interés al resto de la población, además de incorporar personas militantes a nuestra organización, etcétera. ¿Vale? Esto es lo que nos escribe Juan Carlos González. Y ahora tendrían la palabra Carlos Rosales, Víctor Coll y Albert Seirol por este orden. Y Carlos. Vale, ¿se me escucha? Yo en primer lugar quería hacer no sé si es una pregunta o exponer una contradicción que a mí mismo me surge con el tema. Y es que en algunas ocasiones, dentro de nuestro espacio político, de las fuerzas alternativas de la izquierda, me surge la contradicción de que, igual que con otras luchas, a veces se me queda la hegemonía del ecologismo o el discurso del ecologismo, a veces se me queda vacío. Lo digo porque, por ejemplo, y me refiero a la realidad concreta y a nuestra realidad, que, por ejemplo, nuestro ámbito de gestión o de gobernanza normalmente a la que podemos acceder es a los gobiernos municipales o a medidas municipales. Y a veces me da la sensación de que como esa es nuestra máxima manera de incidir en la sociedad, o que ahora que nos ha tocado gobernar en los municipios, hagamos medidas ecologistas sí o sí, de cualquier manera, porque si no las hacemos nosotros y nosotras, no las hará nadie. Y a veces esas medidas ecologistas me da la sensación de que como tienen la repercusión que pueden tener, les falta una visión de clase y que realmente esas medidas están bien y todos estaremos de acuerdo, pero que deberían de tener detrás un discurso de reforma estructural del transporte público, una estructura total del sistema productivo, de que, por ejemplo, si yo soy de Santa Coloma
pudiera trabajar en mi municipio o en un municipio de los alrededores si no tuviera que coger el coche para ir a Tarrasa o a no sé dónde y contaminar. Es decir, creo que con estas medidas nos falta un argumentario detrás justificando que no solo se quedan en esas medidas, sino que hay que hacer otro tipo de reformas estructurales. Más que nada lo digo porque estas medidas está claro que tienen un beneficio para la población, para la clase trabajadora, pero la clase trabajadora a veces con estas medidas también se ven entienden que se ven perjudicadas o dañadas porque tienen una repercusión económica o tienen no podrán afrontar, por ejemplo, el gasto de un coche que contamine menos o situaciones de este estilo. Pero bueno, por otro lado, solo agradecer la charla. Creo que ha sido que tenemos que seguir profundizando en el ecologismo. Y yo soy enfermero y solo decir que me ha parecido magistral la comparativa de la pandemia actual con el tema del medio ambiente. Igual que defender un sistema público sanitario es defender la vida, defender el medio ambiente es defender la vida igual. Por tanto, creo que tenemos que seguir por este camino y seguir profundizando en el tema. Víctor. Sí, vale, espero que se me oiga. Si no, ya me decís lo contrario, vale. Yo quería comentar varias cosas, más como dudas que me han salido, cosas que igual teníais a desarrollar, más como igual curiosidades o cosas por el estilo. Primero, el primero era más como una cosa que al principio era, bueno, ahora que está ya como la pandemia, digamos que ideológicamente ya cuestionándose más a nivel de cómo formular toda la pandemia, que había varias gente que se planteaba que al final el COVID ha sido al final, la pandemia ha sido el COVID, sino ha sido el propio capital, que al final la pandemia ha sido la excusa en gran parte y la gran mayoría de consecuencias de la propia pandemia no eran consecuencias de la propia pandemia, sino eran procesos que ya se daban de antes y simplemente se han acelerado, me explico, o sea, por ejemplo, la gran mayoría de EREs o la gran mayoría de reformas que ahora se están excusando con tal del COVID simplemente venían de anterior. Entonces, hay como bastante análisis por ese sentido. Entonces, preguntar un poco si podías desarrollar en ese sentido la cuestión. Y luego dos cosas más como curiosidades un poco sobre, porque tengo entendido que el caso de la misma manera que el PAC tiene una influencia a nivel medioambiental bastante importante, creo que la política pescuaria, bueno, como se llama, común, también tiene algo que ver a nivel de, sobre todo, flujos de inmigración de lo que es el Sahel, por ejemplo, y la explotación de peces de lo que es toda esa zona. Y a nivel de eso, que al final es imperialismo, bueno, si le llamas, como le llamas imperialismo, coge vertientes ecológicas. Y luego también preguntar, porque habías hecho el ejemplo de China, sobre dos tonterías que me llamaron la atención y no sé si tenéis información a desarrollar. Primero, que tengo entendido que China está como desarrollando como una ciudad ecológicamente casi neutra o algo así para como 3 millones de personas, que es como surrealista. Entonces, no sé si tenéis más información ya por la curiosidad. Y otra que, por lo que tengo entendido, China está haciendo también como una super reforestación de todo lo que es el desierto occidental de China, que simplemente me deja flipado. Entonces, simplemente curiosidades por el estilo. Ya está, gracias. Albert. Vale, pues voy a leer la intervención del Albert, que nos la ha puesto en el chat, que no le funciona el micro, y una última palabra de la Marta y lo cerraríamos aquí el turno. El Albert nos pregunta, mi pregunta es sobre el individualismo. No podemos intentar hablar de marxismo verde o de crecimiento cuando la hegemonía nos trata de consumidores aislados, porque a los consumidores les da igual el medio ambiente, comprar en Amazon o la explotación. Lo que preocupa es consumir y consumir al máximo. ¿Cómo dejar de ser consumidores? Y faltaría la intervención de Marta y cerraríamos aquí el turno. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo querría comentar también en relación a lo que decía antes Carlos, ¿no? A nivel pues, municipal. Pienso que precisamente en los cambios de movilidad
lo que se pretende, pienso que es llegar también a los barrios, ¿no? Que no únicamente los cambios se queden en el centro de las ciudades, ¿no? Pues hacer pues zonas peatonales, zonas verdes, ¿no? Sino que también se llegue a todos esos barrios, creando también espacios donde las personas, donde la gente trabajadora también pueda disfrutar de esas zonas pues verdes, zonas, bueno, pues para disfrutar también de la ciudad, ¿no? En este caso yo pienso que hay un cambio importante a raíz también de la pandemia, muchísima más conciencia en general de la necesidad de ese cambio a nivel municipal, ¿no? Hay muchas personas que ya se organizan, ya sea pues para reivindicar la movilidad pues a través de los peatones, ¿no? La necesidad de ampliar las aceras, que son muy estrechas, ¿no? A nivel también de barrios, porque las personas mayores, las personas también que vamos también con carritos, etcétera, no podemos pasar. Todo eso es a nivel de barrio, a nivel de la gente nuestra. Todo eso ya la gente se organiza para reivindicarlo y pienso que es muy interesante, ¿no? Que también va más allá de los centros que siempre, pues, donde se ha movido más la gente y se han organizado. Y nada más, era únicamente esto, que hay una oportunidad grande a partir de aquí. Pienso que la gente tiene mucha más conciencia. A través también de este cambio, la gente está teniendo mucho más conciencia de lo que es el consumo en las tiendas de proximidad, nota más quiere, ¿no? Aparte, es verdad que hay mucha gente que compra en Amazon, pero también, por otro lado, hay mucha gente joven, compra cada vez en los mercados y eso se está viendo y pienso que eso nos beneficia a todos. Pues Marga o Eva, si queréis igual que antes. Eva, si quieres, tú puedes cerrar, puesto que es la ponente de todo el tema medioambiental, pero sí que yo quería hacer una pequeña apreciación a lo que el camarada Pita ha planteado, porque yo creo que una de las cuestiones fundamentales, y será una reflexión que hagamos este año que entra, que sabéis que conmemoramos el nacimiento, la fundación del Partido Comunista de España, el centenario, ¿no? Yo creo que es un momento muy oportuno para trasladar las enseñanzas de una historia que, si por algo se ha caracterizado desde el 30 y desde la República, desde la Segunda República, ha sido por un partido que ha sido capaz de trazar alianzas y abandonar el sectarismo, un sectarismo con el que el partido nació y durante algunos años pues se hizo mella y por eso no crecíamos. Acordaros cuando llegó la República, pues que era arriba los soviets y abajo la República, quiero decir que fueron consignas que nos situaba, digamos, fuera de la realidad de la gente, de las aspiraciones, del entusiasmo, de la movilización, y eso se rectificó con Pepe Díaz, se rectificó con Pasionaria y con todas las reflexiones que vinieron también al calor de la lucha contra el fascismo. Yo creo que a partir de ahí el partido ha tenido siempre una actitud de sumar y una actitud de tener muy claros con qué política queríamos ir a la sociedad, pero sumar el máximo de fuerzas, aunque hubiera fuerzas que incluso pudiéramos tener algún tipo de contradicción importante con ellas. Y eso es lo que nos ha dado valor para poder ser protagonistas de cambios en muchas etapas de la historia de nuestro país. Y yo por eso no quiero entrar ni a hablar de siglas, ni muchísimo menos, porque creo que no es nuestro cometido hoy, ¿no? Pero creo que este centenario del partido y lo que, por ejemplo, en la revista nosotros vamos a hacer en la conmemoración con los 4 números del año que viene, va a ser precisamente resaltar esa capacidad de generar alianzas y de generar mayorías que el Partido Comunista ha sido capaz de hacer desde el año 30 y tantos hasta nuestros días, y que ha sido una seña de identidad de nuestra política. Y yo con eso os lo dejo y doy paso a Eva, que tiene mucho que contestar. Muchas gracias. Vale, pues
Pues alguna cosa, bueno, lo que preguntaba Víctor Coll por la política pesquera y el tema de reforestación, efectivamente la política pesquera tiene un impacto clarísimo en general en todo, o sea, básicamente en todo, desde en la vulneración absoluta de derechos humanos en algunos de los países, en problemas de establecimiento de conflictos diplomáticos, entre otros. Y no sé, lo podemos tocar todo, incluidas algunas hambrunas en África, sobre todo en la zona de Somalia, por la invasión de barcos pesqueros, muchos de ellos españoles, lamentablemente, que van a pescar y a faenar en aquellas zonas. Pero eso daría para que hagamos una charla sobre política pesquera larga y tendida. Y bueno, por supuesto, la esquilmación de mares, que compromete el futuro de algunas de las especies y, por tanto, el futuro de nuestra alimentación. Y el tema de la reforestación, yo con eso es una cuestión. Es verdad que sé que están varios países impulsando planes de reforestación y muy interesantes para la disminución del CO2 atmosférico y la fijación de carbono y demás, pero yo creo que ahí tenemos que tener también una vigilancia extrema, porque plantar 2.500 árboles iguales uno detrás de otro no es hacer un bosque, sino que tenemos que ser conscientes de que debemos aumentar y proteger la biodiversidad que tenemos en el caso de España, por ejemplo, pues en nuestros bosques o los distintos ecosistemas que hay. Y que lo de la biodiversidad, además, yo se lo dejo en plazo para otra charla que se haga solo de alimentación, tiene mucho que ver con que podamos o no comer en el futuro, porque el descenso de la alimentación compromete la viabilidad de los cultivos, sobre todo en un contexto de cambio climático. Y sobre lo del gobierno municipal, las posibilidades de hacer cosas, pero que sean de fondo estructural. A ver, yo creo que es verdad que hay veces que se van a hacer cosas que uno las piense y diga, pues hombre, igual esto muy de clase, no lo veo. Normalmente no es tan así, es encontrar el motivo. Y hay otras cosas que nos parecen muy de clase, pero entonces no lo son. Y me voy a poner un ejemplo. A lo mejor decimos que invertir en un municipio en placas solares, en energías renovables, pues puede ser una cosa como de pintar un poco de verde. Sin embargo, no solemos decir nada cuando presionamos, y además con toda la razón, para que se paguen los bonos sociales energéticos y de electricidad. El establecimiento de los bonos energéticos y de electricidad es una medida que hace muchísima falta a las familias cuando están pasando hambre o cuando están pasando frío y demás. Pero es lo menos marxista que se me ocurre, porque al final es dinero público que se va a grandes multinacionales. Porque tenemos que pagar la Iberdrola, pagar la Endesa para que no le corte la luz a algunos vecinos. Me refiero al establecimiento de los bonos, no el bono social en general, sino el de los municipales. ¿Que hay que hacerlo? Hombre, pues sí, porque a la familia no le vas a decir, oiga, estoy luchando contra el capitalismo y usted pues se va a quedar ahí con la luz apagadita. No, tenemos que hacerlo, pero eso es una medida que en absoluto es estructural. Al contrario, estamos apuntalando. Damos más dinero público a esas medidas. Un proyecto en el que pasara, es verdad que hasta ahora no se ha podido hacer por motivos legales y por todos los impedimentos que había, sobre todo en los gobiernos del Partido Popular. Pero un proyecto de renovación de los edificios, que pasen todos a tener energías renovables, en algunos casos, de hecho, que sea el autoabastecimiento de todo el edificio, pues es muchísimo más novedoso, es muchísimo mejor, descentralizas el poder, porque además dejas de que tengan el monopolio las grandes empresas y estás permitiendo una medida que tiene sostenibilidad en el tiempo, porque ¿hasta cuánto le pagamos en bonos sociales a esas empresas? No, pues vamos a invertir, a lo mejor es un poco más caro al principio, pero vamos a invertir en una medida que tiene una sostenibilidad total a largo plazo. Entonces yo creo que hay muchas medidas que aparentemente pues pueden sonar un poco perroflautas, pero luego tienen un trasfondo mucho más importante, o el hecho de poner muchos árboles en las ciudades, aparte de la necesidad de ocio y de esponjar los barrios y demás, tiene un impacto total en la temperatura media de las ciudades, ¿no? Se minimiza el efecto isla de calor, significa que bajan las temperaturas, en verano gastamos menos energía y al final es lo que os decía, es que vamos a tener que decrecer en el consumo de energía porque es inviable seguir este mantenimiento. Y luego, solo por
por una cosa sobre muchas veces nos preocupamos muchísimo de que todas nuestras políticas a nivel municipal, a nivel autonómico, a nivel estatal, tienen que ser profundamente con perspectiva de clase, así que lo veamos, que lo vendamos muy bien los argumentarios. Lenin en noviembre de 1917, que el hombre me imagino yo que estaría un poco tensillo con la situación allí en Rusia, escribió una cosa muy bonita sobre las bibliotecas de Petrogrado y se dedicó a detallar que había que abrirlas para que pudieran estudiar los obreros y cómo tendrían que organizarse las entradas, las salidas, el no sé qué. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces, o sea, y tenía toda la razón, o sea, quería instruir a la clase obrera, quería instruir a los soldados, porque si no decía el riesgo de que la revolución no triunfase o no triunfase en las perspectivas que ellos tenían. Que muchas veces también tenemos que pararnos un poquito y hacer políticas que aparentemente pues, son como muy bonitas, muy pequeñas, esto no es lo estructural y lo esencial, pero que esconden detrás un papel fundamental y que si el camarada Lenin en 1917 pudo hacerlo, nosotros también de vez en cuando podemos hacer políticas bonitas en el plano cultural. Y yo creo que no me he dejado ninguna pregunta, ¿no? Lo de los consumidores, tal vez, la que he leído, no sé si te la has apuntado. Ah, sí, la de cómo dejar de ser consumidores. ¿Puede ser? A ver, pues esa... Tenemos el Ministerio de Consumo. Cuando salgamos, volveremos a esta batalla. No, a ver, este es uno de los debates probablemente más interesantes, pero más difíciles de enfrentar, porque esto al final es una batalla cultural. Consumidores, no solo porque nos guste muchísimo consumir, sino porque tenemos toda una sociedad montada para hacernos personas consumidoras. Porque, de hecho, casi todos los derechos los tenemos asociados a la capacidad de consumir y quieren además que eso cada vez sea mayor, ¿no? Lo que decíamos antes del agua. Si el agua es un derecho humano declarado desde 2010 por la ONU, pero si tú no tienes agua, tú no tienes derecho a acceder a ese derecho humano. Si tú no tienes recursos, no te quieren dejar sin pensión, no puedes alimentarte adecuadamente, no puedes... O sea, todo está vinculado, o casi todo está vinculado a tu capacidad consumidora. Entonces es muy difícil. Eso por una parte, que desde pequeños nos enseñan que tenemos derechos en la medida en que tenemos capacidad de pagarlos. Y por otra parte, culturalmente, si nos damos cuenta, y cada vez más, el ocio también está asociado a la capacidad de consumir. Cada vez hay menos espacios abiertos para que los niños y las niñas puedan jugar o correr, cada vez hay menos actividades que se puedan hacer sin tener una capacidad de pagarlas. El ocio se va concentrando cada vez más en centros comerciales, o últimamente en las casas de apuestas. O sea, al final hasta el ocio significa consumo. Y en el caso de los niños lo estamos agravando muchísimo, porque prácticamente todo el ocio que tienen hay que pagarlo de una u otra manera. Entonces aquí tenemos que establecer una batalla cultural, desmontar años de ser una sociedad en la que los derechos, el ocio y cualquier actividad que quieras hacer está asociada a tu capacidad económica. Y desmontar eso resulta muy difícil. Es verdad que hay gente muy individualista y sí, que nos aman las personas habrá siempre, pero creo que tenemos que ser capaces de entender la estructura social que se ha creado y económica y que eso ha marcado cómo reaccionan las personas ante el consumismo. Se les enseña desde pequeño que el que tiene determinadas cosas, la publicidad, por ejemplo, en ese caso es brutal, el que tiene determinadas cosas será el que triunfe en el patio del colegio. Desde algo que aparentemente es tan inocente como si tienes donuts o donetes, te salen los amigos por todos lados, cuando son pequeños, hasta cuando eres mayor, es que si no tienes este coche de alta gama no tendrás a la señora preciosa sentada al lado. Y eso permanentemente y durante años hace que sea muy difícil desmontarlo. La batalla va a ser gordísima por nuestra parte. Ahora que tendremos que dar. Pues muchas gracias tanto a Marga como a Eva y a todos y todas los que habéis participado. Si os parece lo dejaríamos aquí. Como habéis visto, es un tema muy interesante que daría para muchas horas de debate y reflexiones. Y como comentábamos en el inicio del acto, justamente este será el tema central de la jornada que tendremos alrededor de junio del 2021 y que obviamente hasta entonces tendremos la oportunidad de
tener diferentes formaciones y actos, espacios en los cuales pues podremos profundizar este tema y sobre todo formarnos, que es lo prioritario, como ya se ha dicho, pero también elaborar propuestas para también poder llegar a la sociedad y aplicar nuestra política y nuestro programa como comunistas. Y sin más, pues lo dejaríamos aquí y hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, pues un placer. Gracias a todos. Salud. Y a todas. Salud a todos. Eva, Adiós. un besito, Eva. Adiós, Ángeles. Un besito. Cuídate. Sí. Hasta luego.